Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy estoy triste, muy triste. Acabo de perder un amigo inolvidable. Murió José Daniel Ariza Cabral. No pude asistir a su velatorio por razones obvias y me he sentido muy triste, mal, de no haber podido despedirlo en su velatorio y en su enterramiento. Quiero hacer de él algunas alusiones que necesariamente serán ligeras, porque José Daniel fue una leyenda, una vida increíble, de vicisitudes, de arrojo, de valor, de compromiso, y todo cuanto se diga de él en este programa así, con este tiempo recortado, será muy ligero. Lo conocí y lo traté largo tiempo. Un ser humano excepcionalmente interesante. Él perdió a su padre siendo muy niño. Su padre fue asesinado por el régimen de Trujillo al principio de los años 30. Eso de llevar él el nombre de su padre tiene relación con algo que contaré, como un episodio que él siempre me relataba, porque me sometía a una especie de prueba cuando me preguntaba: ¿a qué cree usted que se debió que yo pudiera salvarme? En efecto, él, joven, muy joven, se fue entrenando en la agrimensura y pasó a ser del cuerpo de agrimensores que estaba trabajando en el desarrollo del ingenio CAEI de entonces, ese que todavía queda la chimenea en Villa Altagracia. Vino una lluvia fuerte, muy fuerte, se desbordó el río y un buey de una yunta estaba separada. Parece que no pudo defenderse de la corriente y se lo llevaba el río. José Daniel, lo que hacía era un trabajo pasajero de agrimensura, parte del equipo que lo hacía entonces, estaba muy joven, que ve el buey que se va ahogando en la corriente, se tira al río y salva al buey. Bueno, días después llega Trujillo a la instalación de Catarey, que ya estaba construida, ya terminando. Pide que le reúnan el personal de todo el que estaba ahí. Y dice: ¿quién fue el que en medio de la lluvia y la creciente se lanzó a salvar un buey de los nuestros? José Daniel, con ese nombre, José Daniel Ariza, da un paso y dice: yo, señor. ¿Cómo se llama usted? José Daniel Ariza. Muchas gracias.
Bueno, retengan esa parte del relato que hago anecdótico o episódico de esa leyenda que fuera José Daniel. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. José Daniel, un carácter de valor personal infinito, temerario a veces, era un hombre era un joven de una vitalidad impresionante. Se fue a trabajar después con el ingeniero José Delio Guzmán, que estaba haciendo, en paz descanse, don José Delio, estaban haciendo la carretera de la Duarte a Constanza. Y José Daniel participó en los trabajos de topografía. Allí estuvo en el año 1959. Viene el avión de Cuba con los 50 y tantos hombres que venían en la invasión del 14 de junio. Bueno, y se arma ese alboroto enorme, y hay tiroteo en la cabeza de la pista y se van al monte los que vinieron por Constanza. José Daniel me contó a mí que él, estando en los trabajos de don José Delio y viviendo en Constanza, se dio cuenta de que el Juan Tomás Díaz, que era comandante en La Vega, coronel, creo, comandante en La Vega, que en paz descanse, al llegar en el 59 como comandante y concentrarse todas las fuerzas en Constanza, él notó en Juan Tomás una actitud que a él siempre le interesó, porque Juan Tomás ya parece que tenía la decisión de hacer algo por liberar al país de las durezas del régimen. Ellos habían hecho cierta relación de amistad antes, lo vio llegar, y en medio de la expedición esas cosas se acerca a Juan Tomás y oye a Juan Tomás desplazado, van otros mandos, no desplazados, sino no utilizados plenamente. Sabemos todos que Juan Tomás Díaz es el que perece en la avenida Bolívar, asesinado en tiroteo enorme con la fuerza, y Antonio de la Maza. En la casa de Juan Tomás fue que apareció el cadáver de Trujillo, hablo para los jóvenes, en el baúl del carro, donde iban los autores fundamentales, especialmente Antonio de la Maza, que fue la clave. Eso le permitió a él conocer mucho a José Daniel, cómo iban las operaciones, qué había pasado, quién peleó o no peleó, cómo fueron los prisioneros. Es decir, tenía mucha información de esa situación. El caso es que se forma el 14 de junio y ocurre que José Daniel cae preso. Cae preso, lo interna, lo tienen en el destacamento tenebroso del 9 de la Fuerza Aérea, que era un destacamento duro, donde se hacían operaciones conforme a la
a la psicopatía, a la anomalía mental de Ramfis, el hijo de Trujillo. Viene el 61. José Daniel está preso junto con un hermano y muchos en el destacamento del 9, kilómetro 9, se entiende. Sacan los presos, dejan a José Daniel y creo que 2 más. Entre ellos sacan a su hermano. Lo ejecutan, lo desaparecen. Días después, el oficial comandante, que era muy duro, manda a sacar a José Daniel de la ergástula, de la celda. Desnudo, golpeado, bueno, hay que imaginarse. Y le dice: carajo, usted tiene suerte, excúsenme la palabra, pero fue. ¿Qué suerte la suya? ¿Por qué? Cuando el jefe me llamó para preguntarme cómo estaban los presos, yo le di la lista. Y usted estaba en la lista. El último de la lista era usted. Entonces, yo cuando mencioné su nombre, él dijo: ese, déjelo y mándelo a la Victoria. Efectivamente, cuando mataron a Trujillo, él estaba preso en la Victoria. Entonces cuento esto porque él me decía a mí: doctor, ¿qué piensa usted que pudo motivar que ese hombre, mi hermano, se perdió? Era hijo de mi padre. ¿A qué pudo obedecer esa actitud de Trujillo de excluirlo a usted? Lo mandaron con 2 más a la Victoria. No lo mataron. ¿Qué pudo influir? Yo le dije: hay 2 factores ahí, por lo que tú me has contado, que me hacen pensar que en la mente de ese hombre de tanto poder pudieron funcionar. Es posible. El buey que salvaste en Catarey, o el nombre de tu padre, que él asesinara. Daniel se quedaba así, sí. El psiquismo de esos hombres de gran poder es extraordinariamente complejo. Tienen actitudes inexplicables. A veces se hacen generosos y no se explica por qué. Una excepción, porque siempre es la crueldad la que predomina. Tú estuviste en el psiquismo de ese hombre. O por el buey, o además del buey, llevaba el nombre de tu padre, que ya él había mandado a asesinar en los 30. Era un hombre importante, era un rebelde, el padre de José Daniel. Él se quedaba pensando: es posible, es posible. Desde luego, es una leyenda. Estaba en Manaclas, por Dios, en el alzamiento de Manaclas contra el triunvirato. Hablo para los jóvenes, que encabezó en Constanza, en Manaclas, Manolo Tavares Justo, con un grupo numerosísimo de gente valiosa de izquierda. Algunos de ellos pudieron salvarse. Entre ellos estaba José Daniel. ¿Por qué? Porque
el jefe político, el inspirador del movimiento, el verdadero y más profundo héroe, Manuel Aurelio Tavares Justo, que ahora noto como que hay una tendencia a hacerlo secundario por la grandeza innegable de la inmolación de su esposa. Y son dos cosas diferentes, o no diferentes, sino correlacionadas. Manolo es un héroe de la República, así lo he sostenido siempre. Naturalmente yo con la pasión de su recuerdo, porque fuimos compañeros en la escuela normal, estudiamos todo el bachillerato, 3 años del segundo a cuarto, y quien leía era yo, y estudiamos Derecho en la facultad, en la Universidad de Santo Domingo de entonces, y quien leía era yo. Teníamos una amistad entrañable de hermanos, que muchas veces yo la resumo a veces diciendo, en mi casa, mi madre, mi tía Nadelia, guardaron luto con su muerte, porque lo adoraban, porque estudiábamos en casa. Manolo sometió a la votación de los combatientes si entregarse o no. El armamento era deficientísimo, se dice que hubo un engaño tremendo porque le proveyeron unas armas defectuosas. Se había acabado propiamente todo el parque, las municiones, y la mayoría votó por entregarse. José Daniel se negó, con 1 o 2 más. Pero él me contaba el diálogo con Manolo. Le digo, Manolo, no te entregues. Tú eres el objetivo. Es a ti que andan buscando, no a nosotros. Te van a matar. No te entregues. Yo te saco de aquí. Yo conozco esta loma, la cordillera central. Entonces Manolo le dice, mira, yo me comprometí porque sometí a votación la decisión y la voy a cumplir. Efectivamente, al entregarse fueron asesinados 17 o 20 compañeros junto con él. José Daniel, con los 2 que se rehusaron a entregar, se fueron por la central. Por allá aparecieron por Santiago Rodríguez y lograron evadirse. Una leyenda, un hombre, para mí, un amigo inolvidable, solidario, capaz de asumir las mayores responsabilidades por un amigo que tuviera algún tipo de conflicto. Fue mi caso. En mi casa mis hijos, mi esposa ya fallecida, vieron siempre a José Daniel en los momentos más difíciles de la lucha política, ir a casa, acompañarme, es decir, jugándosela, que no eran tiempos fáciles. Desde luego, creo que tenía ya 95, era el fin de la vida. Por eso le digo, José Daniel, amigo inolvidable, nuevamente lo digo, hasta pronto, descansa en paz. Bien, tomo un tema que es común a la respuesta desde hace ya, es el más
más importante desde hace ya algunas semanas, meses, la guerra. El que desplazó a la pandemia en la importancia del programa al organizar su guía de temas. La guerra, el temor originario del cual yo estuve hablando mucho, insistiendo en eso, valga la aclaración sin alarde, está escalando. Se podría decir que hay un juego de guerra entre superpotencias y hay una serie de mensajes entrecruzados para el uso de la energía de la bomba atómica, que si táctica, que si estratégica. En definitiva, uno se asombra cuando oye a esos hombres tan importantes que tienen los arsenales hablar de lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir, el apocalipsis. Uno dice, Dios mío, pero es que nunca el mundo se ha visto expuesto a una situación tan peligrosa. Viene a ocurrir ahora que vienen las derivaciones políticas. Dijo la respuesta. Se van a caer varios gobiernos de Europa. El general Invierno, que es el que los rusos han utilizado siempre, está por llegar. Y cuando lleguen las nieves, con la supresión del servicio del gas y el petróleo de Rusia, en Europa va a haber un verdadero tranque trágico de supervivencia de su población, porque la calefacción, la energía para las fábricas, todo eso va a ser gravemente contrariado. Se van a caer varios gobiernos. Acaba de ocurrir en Inglaterra una experiencia de 45 días de poder, que un chusco se hizo viral poniendo una lechuga, apostando a ver cuál iba a durar más, si la señora Liz Truss o la lechuga. Ella sustituyó a Boris Johnson, que por cierto vi que estuvo aquí en Punta Cana, aquel tormentoso primer ministro conservador inglés, muy partidario de la guerra. Ella había sido ministra del gobierno de Johnson. Como es una democracia especial parlamentaria, el partido eligió a la señora Liz Truss como su sustituto. Ella intentó, parece, hacer algo. Organizó un programa económico agresivo, rebaja de alquileres, aumento, una serie de desesperadas medidas tratando de ver cómo contiene la protesta popular. No la pudo implementar, no pudo pasar. Produjo su renuncia. Y dijo con mucha honestidad, yo le voy a notificar al rey que estoy renunciando, porque el Partido Conservador conmigo no podría cumplir el programa. Cuando uno ve esos ejemplos, hay quienes se ríen, la gente de la lechuga, torpe, qué sé yo, amiga del escarnio y de la burla, se ríe. ¡Ah!
no es para regirse. Es un ejemplo de responsabilidad. Decirle a su pueblo, miren, yo vi este lío, yo vi esta crisis, intenté esto, no pude. No soy yo quien puede hacer eso. En política se podría considerar como un milagro la renuncia al poder en base de una autoconfesión de imposibilidad de cumplir un programa. Pero comenzó Inglaterra, que ya tenía los problemas del Brexit, la salida de la Unión Europea, pero la crisis hirviendo, y la guerra. En Italia había aparecido una señal diferente. La señora Meloni, del partido que tiene el nuevo originario del fascismo de Mussolini, que tenía qué sé yo cuántos años sin tener significación electoral, gana abrumadoramente. Y se hace una especie de concentración de derecha y ultraderecha, y Italia comienza a rezongar contra la guerra y la OTAN. Bueno, está Francia, París en las calles, violentas manifestaciones, que si se toma en cuenta la historia de París, diciéndolo con toda propiedad, de siglos, se podría considerar que el presidente Macron puede colapsar, porque él ha sido un partidario muy ferviente de la guerra. Y aunque ha hablado de la paz en ocasiones, no ha podido. Y viene la inconformidad de los pueblos con la guerra. Esa es la desgracia de los que gobiernan en las guerras. La mantienen, la creen conveniente, algunos sectores la aprovechan para el gran comercio de armas. Alemania. Ay. Cuando yo vi ahora que el primer ministro alemán canceló su viaje a Ucrania por razones de seguridad, vi también las protestas, cómo se van levantando, incluso en Alemania más peligroso, porque están apareciendo versiones que han sido consideradas, si no afines plenamente, de algún modo, con el pasado de Hitler, con los nazis. Con Alemania se juega fuerte. Como se ve, hay en la Unión Europea un fermento desquiciante y la guerra de Ucrania es el eje. De su parte, con China se pensó que iba a ocurrir con Xi Jinping. No, esa es sociedad de 4.000 años, fría, serena. Ello es todo calma, espera. Ahí está el hombre reelegido por 5 años más. Hablaron hasta de que había un atentado, que estaba preso. No, era una tontería. Se olvidaban de lo que es China. En medio de esta crisis gigantesca de escala mundial, cambiar de caballo, venga, siga 5 años más, que vamos bien, en medio de este lío, sin dejar de tener el gran problema de Taiwán, que es la forma de moverse la vorágine del Pacífico, que también tiene implicaciones delicadas. Como ustedes ven,
el panorama mundial es muy preocupante. Entonces, de los tres niveles que yo hablé en la otra respuesta, el mundial es ese. El regional me toca ahora la región América del Sur y Centroamérica, con las Antillas. Ya no se puede pensar en hacer análisis de las Antillas solo con Cuba. Está entrando en escena desde hace algún tiempo la isla de Santo Domingo y los trastornos gravísimos de los espacios y las diferencias entre las grandes potencias que están aquí en la región con tropas para entrenamiento, con armas para su venta y en Venezuela, en Nicaragua, que tiene representantes ideológicos en Chile, en Perú, en Colombia. Dije Colombia, ¿eh? No vayan a ustedes a pensar que es por error, lo dije expresamente, porque es la última versión de izquierda al poder. El presidente Petro, que fue un miembro del movimiento revolucionario, el M-19. Y ahora está, como siempre, el enigma de Brasil, Lula y Bolsonaro. En debates televisivos parece que fueron feroces, al grado de que Lula dijo que no volvía, porque consideró que Bolsonaro era muy desconsiderado, muy irrespetuoso. Se sacaron, como se dice, los trapos al sol. Es decir, la región está trepidando, trepidando, trepidando. Yo le decía a unos amigos, mira, apareció una fílmica de unas maniobras conjuntas que hicieron China y Rusia. Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apareció, que estaba presenciándola. Se dijo que había algunos oficiales y soldados nicaragüenses de algún modo vinculados a la experiencia. No lo sé, pero se dijo. Y por la gorra que tenía parecía un mongol, un tártaro. El presidente de Nicaragua, que está claramente montando un régimen de fuerza, con la oposición presa, en el exilio, la iglesia perseguida, bueno, todos los atributos de las tiranías. Todo eso girando ya en forma muy, muy significativa y clara hacia la otra Antilla Mayor, Santo Domingo, donde está República Dominicana, Estado-nación, fundadora, cofundadora de las Naciones Unidas, y lo que queda ya como Estado fallido, como ocupación de poblaciones sobre un territorio, Haití. Ahora bien, vamos a tratar con más detenimiento la región. Hay que darle seguimiento a las protestas y manifestaciones en Haití y al trabajo de las pandillas criminales. Precisamente en esta semana yo publiqué en mi blog la pregunta, que les pido con el mayor respeto, traten de localizarla. Está en internet. La pregunta word.com. Word, sí, Marino Vinicio Castillo, sale seguido.
Y en ese trabajo del miércoles, incurrí en lo que se podría considerar un exceso, en el sentido de que a mis meditaciones, comenzando por el título, el camino no está bueno, yo quise agregarle como base del discernimiento, base del pronóstico, lo que el expresidente Bill Clinton escribió en su autobiografía para describir la reposición de Aristide cuando éste fue repuesto, traído en una flota de 2 portaaviones, 2.000 paracaidistas, 61 aviones listos de caza de última generación, cazabombarderos. Y yo incurrí en el exceso de transcribir 4 páginas de esas declaraciones. 4 páginas. No una cita, ni una frase, ni un párrafo, no, 4 páginas. 714, 715, 716 y 717 de la autobiografía de Bill Clinton, mi vida. Para mí, la lectura de eso, desde el principio, desde que la hice hace ya más de 3 años, me llamó la atención y dije, el verdadero origen de todo el desastre y lo que vendrá en la isla de Santo Domingo y los riesgos letales de la República Dominicana no es nada que ha surgido así por así, viene de lejos. Y ha sido ese presidente norteamericano el que lanzó las bases de la concepción de qué hacer para resolver, entre comillas, el trastorno inmenso de Haití. Es decir, la fusión con República Dominicana, la creación del Estado binacional. Cuando él, en el final de su mandato, no, principio de su mandato todavía, o el término medio, no recuerdo exacto, a raíz de los sucesos de Haití, propuso a la República Dominicana el establecimiento de 19 campamentos de 20.000 habitantes cada uno, medio millón. Había un presidente en la República Dominicana, ciego, anciano, pero Dios mío, de una responsabilidad inmensa y una visión que no tenían los que supuestamente pueden ver todavía. Él la había perdido. Le dijo, no, esos campamentos hágalo de aquel lado, porque admitirlo aquí, atiendan ustedes que esta es la parte de técnica jurídica internacional. Por eso yo he dicho siempre, no era el presidente Balaguer que estaba respondiendo, era el maestro, era el ex canciller Balaguer, con una visión importante del mundo. Dijo, no. Eso equivaldría a establecer un asilo territorial. Y el asilo territorial, los que lo habiten serán refugiados.
Y los refugiados tienen una protección de Naciones Unidas, especial, y del mundo, y todas las organizaciones, Human Rights y otras, hagan su campamento de aquel lado. Déjenme mi territorio vacío, que yo lo controlo, espérense. Ok. El viejo dice Clinton, en un pequeño párrafo, en una obra de 1000 páginas, me dicen que es muy inteligente, está ciego y anciano, algo así. En cambio, sobre Haití, 11 páginas dedicadas a Aristide, a su primera visita a Haití, cuando vino con Hillary, asistió a una sesión de vudú, fascinado, sus relaciones de amistad, comillas, con una dama haitiana muy interesante en Moscú, cuando él era gobernador, y que el día que se juramentaba como presidente, él pensó, habrá resuelto el problema la amiga aquella. Oigan, lean esas 4 páginas que yo transcribo en la pregunta, que les va a ayudar mucho a entender qué es lo que está pasando. ¿Entendido? A todo esto, trae a Aristide y describe cómo él se rehusó a atender los consejos y recomendaciones del expresidente Carter, del general Colin Powell y del senador Nunn, que él había nombrado en comisión especial para venir a tratar de mediar con el general Cedras. Hay que leer esa parte, cómo él describe, cómo desechaba a Carter, cómo desechaba a Powell, general de 4 estrellas, secretario de Estado, héroe de guerra, que decía, ay, no habrá solución verdadera si no se conserva el ejército y una policía organizada. Y el senador Nunn no cree en Aristide, no dará elecciones, no cree en la democracia. No. Él la impuso. Ya. Es más, llega un momento en que dice, en esto que yo transcribo, le dio un último chance a mis emisarios. Como, miren, van a entrar en acción la gente nuestra. Salgan de ahí que ustedes van a correr peligro. Lo dice. Entonces despide eso que él ha confesado, porque la verdad es que tiene un talento inmenso. Es un tipo que uno lee la obra y se fascina. Es una inteligencia fuera de serie. Entonces dice, para cerrar, en la página 716 dice, bueno, Aristide fue repuesto. Como siempre ocurre, una cosa es la que se dicen y otra la que se hacen, y fracasó. Con eso él despide a Aristide. Todo el horror de quemar y de matar y el papá Lebrón y todo, que superaba toda la crueldad que él imaginaba y decía que tenía el ejército, razón por la cual lo disolvía. Se despide de Aristide así como que dije, bueno, finalmente yo me equivoqué. Y no tenía razón de equivocarse porque él tenía información de inteligencia altamente calificada que indicaba que la lucha contra Aristide era una lucha entre carteles de la droga y que el derrocamiento era parte de una lucha de carteles de la droga, y él atendió más a lo que le decían del ejército, que también había degenerado en cierto modo en un cartel de droga, pero que era depurable, que se podía manejar, rearticularlo,
porque siempre fue un elemento de control. Incluso yo he hablado con militares retirados ya de mucho tiempo, servía de interlocutor, de contraparte para los conflictos y controlaban la frontera entre ambos ejércitos. No. ¿Qué vino? El caos. El caos. Horrores. Que ya vimos el Everett, la muerte en el aposento del presidente, el reclutando paramilitares extranjeros, armando bandas, 39 bandas. Y sigue siendo la pregunta clave. Esas bandas, ¿quién o quiénes las armaron? Millones de dólares en armas de última generación para ponerlo en manos de asesinos. Y esto han llegado a controlar totalmente el territorio de Haití. Apenas le quedan reductos en las inmediaciones de Puerto Príncipe. Entonces ahora se presenta el problema en el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cueva de trampa, primero, sesionamos a puerta cerrada. Vamos a dar el informe el viernes. No se da. Se da un preinforme indicando qué pasó. Están disimulando que las dos superpotencias que tienen capacidad de veto, Rusia y China, a una resolución pidiendo autorización para una fuerza especial. Sin Estados Unidos no, porque tenían una muy suave, muy light, un ejército de chilenos, de peruanos, de brasileños, asumiendo que viniera Lula, porque con Bolsonaro era difícil conseguirlo. Entonces, jugando, no se sabe, al momento que esto se graba, no se sabe cuál fue la resolución, si hubo veto o no, por qué la han hecho en secreto, por qué no se atreven a revelar sus contenidos, porque están trampeando. Entonces, un jefe de guerrilla, la más poderosa, dice: ese senador irresponsable, muy amigo de Maduro, formado en la escuela de Maduro, es un irresponsable, llamando a la revolución con machetes, porque eso es una manera de turbar y comprometer la seguridad de los funcionarios. Un jefe pandilla. Y entonces se tira la clase política esta maleada con sus vínculos con todos ellos y el narco a decir: hey, la injerencia extranjera es vergonzosa, no la podemos aceptar, no la podemos aceptar. Ya trascendió que China y Rusia dijeron: bueno, pero la población allí parece que no está de acuerdo con la intervención. ¿A quién están protegiendo? A las pandillas. ¿Y qué puede ocurrir? El cambio que se está notando en las protestas. Ya no está tanto el saqueo y el incendio, sino la calle, gente, banderitas rusas y chinas en las manifestaciones. Por eso yo dije, si alguno de los jefes pandilla en la coordinación confederada que tienen toma poder, porque expulsen al presidente, lo hagan salir, como el de Sri Lanka, le piden. Y esa parte de América del Sur decide: hay que apoyarlo porque esa es la expresión del pueblo, y no eran guerrilleros, no eran pandilleros, eran guerrilleros. Y no tenemos por qué sentirnos avergonzados porque tenemos ya presidente ex guerrillero. Ustedes entienden la mecánica como es. Por eso, esa hipocresía, no, un cordón humanitario, unas elecciones, la rehabilitación, no, hombre, lo que cabe es un fideicomiso verdadero,
con control total del poder y de recursos para tratar de restablecer la normalidad allá. Desde luego, nosotros, absolutamente perdidos en el problema. El tipo de respuesta que estamos dando no es correcto, blando, temeroso. No puede ser así. Yo tuve la ilusión de que el presidente Abinader, cuando dijo que él resolvería el problema aquí y que las potencias fueran a resolver el problema allá, iba a actuar con esa tónica, ese talante. No. Naciones Unidas y el censo, y ahora un censo étnico. Censo étnico. Oiga, vamos a determinar raza en el censo. En el censo nosotros determinando raza. El pueblo de la mayor y más ejemplar integración racial del mundo, República Dominicana. Ahora vienen ellos a sembrar las diferencias étnicas. Por Dios. De manera que ustedes habrán observado que yo deliberadamente no traté el tema político dominicano, electorero ese anticipado que se ha escenificado. Yo entiendo que eso es muy, muy indeseable. Esas prácticas de sorna propiamente sobre la tragedia que estamos confrontando de la conservación de nuestra independencia. No aparecen en los partidos políticos manifestaciones contundentes, convincentes hacia la unidad y hacia resistir el peligro común con un solo esfuerzo. No lo trato. Ellos sabrán cómo el pueblo habrá de juzgarles. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo. Que asimismo del Impacto, canales 22 del Cable, 52 de Claro, a las 12 del mediodía de domingo y a las 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana y 8 de la noche de lunes, que estaremos en Facebook a partir de las 12 del mediodía del domingo. La respuesta espera, con la gracia de Dios, estar de nuevo con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.